tú vengas por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad. Voy a amarte hasta que tú vengas por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad. Voy a amarte hasta que tú vengas por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad. Voy a amarte hasta que tú vengas. Oh Santo, el Santo de Israel. Oh Santo bendito. No nos cansaremos, Señor, hasta que tú vengas, Señor. Porque, Señor, serás tú quien unja nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Porque tu amor, Señor, nos dará la fuerza, el impulso para seguir caminando contigo, Señor, para permanecer en ti y tú permanezcas en nosotros, así como el Padre permanece, Señor. Santo eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos abrir nuestros labios. Gracias por este tiempo que podemos levantar tu santo nombre en medio de tu congregación, de tus hijos, de tus santos que te aman y esperan, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has puesto dones y talentos en tus hijos para tocar los instrumentos, Señor. Tú has afinado las voces, Señor, para que tu nombre sea exaltado como tú quieres, Señor. Tú has puesto tu amor en nosotros, Dios. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, por este tiempo, Señor. Juntos te pedimos, Señor, que los aires de este lugar y aún los de esta zona sean limpiados por ti, Señor. Que la unción de tu Santo Espíritu pudra, Señor. Queme, Señor, toda infección del virus, Señor. Y la gente que está enferma sane hoy, Señor. Hoy se levanten los enfermos, Señor. Hoy se levanten aquellos incrédulos para creer en ti, Señor, viendo tu poder, Señor Jesús. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Ángeles acampen en este lugar, Señor. Ángeles acampen en este lugar y que no encuentre estorbo tu palabra, Señor, sino que fluya con poder, Señor, con verdad y en justicia, bendito Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Puedes decirle gracias, Señor, por levantarme este día, Señor, por traerme a este lugar, Señor, por poder alabarte, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que sanas y restauras, porque eres tú, Señor, no hay otro como tú. Puedes darle un aplauso al Señor, mi hermano. Gracias, alabanza, gracias, hermanos. Lo más maravilloso de ser hijos de Dios, ¿saben? Es tener estos tiempos de intimidad con el Señor. No es solo asistir a este lugar, no es solo querer oír la palabra, sino el deseo, el anhelo de tener un encuentro con Él. Amén. Entonces todos los corazones deseosos esta mañana de que el Señor pueda tocar algo en nuestra vida. La palabra siempre tiene algo, ¿no? La palabra nunca vuelve vacía. La palabra tiene propósitos eternos y la eternidad de Dios está en nuestro corazón, ¿sí o no? Así lo dice Eclesiastés, ¿no? Que Él puso la eternidad en nuestro corazón para comprender cuánto amor tiene el Padre para con nosotros. Entonces yo les voy a pedir, oremos juntos, entreguemos este tiempo y que el Señor haga su obra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tenemos estos tiempos maravillosos juntos como hermanos, Señor. Te ruego, Señor, que sea tu gracia, papito, sobre mi vida, Señor, la que hable esta mañana. No sea mi entendimiento, no sea sabiduría de hombre, Señor, sino tu sabiduría, Señor, hablando a través de mis labios, bendito Dios. Gracias, Señor, gracias por permitirme estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de traer esta mañana tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Amén.
Y claro, puedes decirle en voz alta también al hermano que es bueno verlo y que esta mañana se regocija tu corazón. Amén. Quiero comenzar diciéndoles qué es lo que entendemos en la palabra amor. Muchos me pueden decir es un sentimiento bueno que nos aproxima a otra persona. Son sentimientos, podríamos reducir en realidad qué es el amor. Algunos me podrían decir que son acciones que uno hace cuando siente estos sentimientos buenos, rectos, justos, puros hacia una persona. Pero cuando nosotros hablamos del amor de Dios, estamos hablando de un amor supremo, de un amor que no hay comparación con Él. Nosotros, si vemos la Biblia a través de su palabra, vemos cada versículo escrito con amor, porque Él nos amó de tal manera, dice el Señor, ¿verdad? De tal manera que ha entregado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y no se pierda. Pero lo maravilloso cuando leemos las Escrituras, en cada versículo vamos a ver el amor de Dios. Vemos corrección, vemos edificación, vemos exhortación. Hermanos, la palabra de Dios tiene tanto amor, pero tanto amor, que toda, desde el Génesis al Apocalipsis, está escrita para que tú y yo no nos perdamos. Todas las cartas episcopales están escritas para la edificación de la iglesia. En esas cartas con amor dice, yo estoy dejando ministerios para que con esos 5 ministerios sean edificadas la iglesia, sea edificada la iglesia. Ahí nos enseña cómo ser siervos, nos enseña cómo ser hijos, nos enseña a ser ministros, nos enseña a ser embajadores. La palabra del Señor no ha dejado ni un ápice para que el hombre pueda decir, esto le falta. Al Señor se le olvidó ponerle esto. No. La palabra es perfecta porque es vida y es espíritu. Esta palabra es la única que va a vivificar nuestro ser, va a vivificar nuestra alma, va a renovar nuestra mente, va a destruir la mentira y el engaño. Entonces miren cuán importante que por amor a Dios nosotros tengamos que leer la palabra del Señor. Yo les digo, miren, este tiempo que hemos pasado la pandemia, enfermamos en la primera ola. Y yo soy honesta delante de todos ustedes, hermanos. No tenía ganas de orar. No sentía el miedo. No sentía el deseo. Quería orar. Pero no buscaba un tiempo propicio. Le hablaba todo el tiempo. Le hablaba sobre mis hijos, sobre mi esposo, mis nietos. Y lo que vendría no lo veía bien. Lo veía todo negro. Pero algo sucedió un día que mi esposo, cuando yo desperté, él estaba orando sobre mí. Mi esposo es un hombre de oración y de verdad para mí es un ejemplo. Él oraba sobre mí y algo pasó. Y me dice, Susi, ¿sabes qué? Despertá. El Señor quiere algo contigo. Y comencé a orar y comencé a liberarme. Comencé a liberarme. Y mi esposo me dice, gloria a Dios. Levántate, hija. Y me levanté como un tirabuzón. No sentía miedo. Fui libre del miedo. Porque mi esposo había estado orando. Porque yo no me quejaba, pero él veía mi rostro, que estaba muy triste. Me sentía sola. Y me olvidé de que papá estaba conmigo. De que su amor había dejado en mí. De que su Santo Espíritu estaba conmigo. Me olvidé. Y creo que así como a mí, ha debido suceder con muchos hermanos. Y este tiempo, hermanos, hemos sido probados. Hemos sido probados en nuestro amor, en nuestra fe. Hemos sido probados en todo lo que nuestros labios confiesan. Tal vez lo hicimos de labios para afuera. Y el Señor quería cimentar. El Señor quería edificar el amor que es como oro para nosotros. Dice, el oro solo sale después de meterlo al fuego, ¿no? Se saca la impureza y sufre todo un proceso. Y creo que la iglesia ha sido así. Muchas veces les digo, hermanos, tal vez muchos siervos han crecido mucho en la palabra y nos hemos vuelto autosuficientes.
Pareciera que ya lo sabemos todo. Nos vamos a fijar, charlamos y sí, y esto también dice la palabra, pero esto también dice la palabra. Y de pronto solo queremos aumentarle y como queriendo justificar que sí conocemos la palabra. Pero yo fui confrontada esta semana y le comentaba a un siervo esta mañana, y les voy a decir el porqué de esta prédica. Me decía, mi esencia es el amor, porque yo decía, Dios es amor, Dios es amor. Y él me responde y me dice, mi esencia es amor. Y si mi esencia es amor y está en ti, mi esencia desde el día que te he creado, desde el día que te he formado, he dejado en ti, te he creado a imagen y semejanza, tú tienes mi esencia, eres como yo, ¿qué clase de amor tienes ahora? Y me confronté demasiado, porque finalmente nosotros podemos decir, el amor sí, conocemos del amor, sí sabemos del amor de Dios, sabemos el versículo de que Jesús vino por amor a nosotros, entregó su vida, sí lo sabemos, pero ¿cuánto vivimos, mis amados, el amor de Dios cada día? ¿Cuántos vemos que hemos sido sanados, liberados, levantados, fortalecidos por el amor de Dios en nuestra vida? Entonces, si nosotros vamos a nuestra realidad y vemos, miren, en Apocalipsis dice, hermanos, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Fíjate de dónde has caído. Corríamos bien, estábamos muy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejamos de sentir esa pasión, ese amor de Dios en nuestras vidas? Por el afán, por el miedo. Saben, estábamos en la pandemia como sálvese quien pueda. ¿Se dieron cuenta? Las oraciones tuvieron que ver mucho, porque las oraciones fortalecieron a la iglesia, al cuerpo. Y cada oración llena de amor y de gratitud con el Señor, estoy segura de que ha producido fruto. Amén. Y ese fruto es eterno, ese fruto es agradable para Dios. Entonces nos podríamos hacer una pregunta: ¿cuál es el principio del amor? Entonces, si nosotros leemos 1 de Juan 4:7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Miren qué interesante, pues les decía, cada versículo está lleno de amor. Aquí Juan está hablando y dice amados. Él está poniéndose en un plano, reconociendo nuestra condición y dice: amados de Dios, amados de mí, ¿no es cierto? Él los está llamando amados. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en él y él estaba capacitado para amar a todo aquel que se acercaba a recibir la palabra de Dios. Y dice: amémonos. Yo aquí veo que Juan una vez más está haciendo recuerdo del segundo mandamiento, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y dice: amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Nos hace recuerdo Juan y dice: ese amor que tú sientes, que tal vez tú te estás vanagloriando, no es tuyo. Porque antes en el mundo estábamos incapacitados para amar. No podíamos amar con el amor del Señor, porque no estaba en nosotros. Pero nosotros vemos ahora, y Juan nos hace recuerdo, ese amor que tú sientes por el prójimo, ese amor que te lleva a perdonar, ese amor que te hace pasar la ofensa por alto, ese amor que te ayuda a estar con tus hermanos, trabajando, unidos. Ese amor es el que quiere Dios tener todos los días en nuestra vida. Y nos hace recuerdo, ese amor no es tuyo. Así que tú no te puedes limitar a amar a nadie. Más bien tienes que amar en abundancia, porque ejemplo tenemos en el Señor Jesús. Ese amor no es nuestro. Tú no lo puedes discriminar. Tú no puedes decir: a este lo amo y a este otro no.
O a este le amo más y a este otro menos. Esa condición de amor no la tuvo Jesús. Más bien Él lo dio todo, dio su vida por nosotros, por amor a nosotros, aún siendo pecadores. Entonces lo que nos está mostrando Juan, y dice, ese amor es de Dios. Todo aquel que ama, y nos da una condición como para que nuestra vida sea visible delante de los demás y nosotros podamos discernir aquel que ama a Dios. Y dice, porque todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Va a ser imposible sin que yo vuelva a nacer, que yo pueda recibir el amor de Dios en mi vida. Va a ser imposible que yo pueda amar a aquel que me odiaba, aquel que se oponía en mi vida. Va a ser imposible que le perdone al que se levantaba en contra mía. Cuando el Señor dice ama a tu prójimo, es porque el amor de Dios está en nosotros. Y es ese amor el que nos impulsa, el que nos da la fuerza, el que nos da el poder para poder perdonar, para poder amar como Él amaba. Muchos se levantaron contra Cristo. Y aquellos que aún fueron sanos ni siquiera abrieron la boca. Nadie dijo nada. No esperemos para nosotros flores y regalos. No esperemos, porque el amor de Cristo se lo da sin nada a cambio. No tenemos por qué esperar nada, porque no sería correcto. Me amas, entonces yo te amo. Y si no me amas, no, yo no te amo. Por eso dice aquí que el amor es de Dios. Y nos da esa seguridad. Somos nacidos de nuevo. Y el nacido de nuevo conoce a su Padre y es lleno de su amor. El que no ama nos muestra a la otra persona. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Saben qué? Nos tiene que confrontar la palabra. ¿Qué clase de amor, me decía el Señor, tienes? ¿Qué clase de amor tienes? ¿Es un amor interesado? ¿Es un amor que tú lo puedes manejar? ¿Lo puedes medir? El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no tiene límites. Dice ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo principado, ni la vida, ni la muerte. Nada nos puede apartar del amor de Dios. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Hermanos, cuán importante es que este tiempo nosotros seamos llenos de ese amor, busquemos cada día más del amor. ¿Y saben cómo vamos a hacerlo? Cuando me ofendan, vamos a tomar decisiones eternas de perdonar. Solo lo vamos a conseguir con el amor del Señor. Estos tiempos que vienen van a ser más difíciles. Y sin el amor del Señor, sin el poder del Espíritu Santo, hermanos, vamos a estar débiles. Pero para fortalecernos y fortalecernos desde ya, tenemos que permanecer firmes en el amor del Señor. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo. Gracias, pastor. De cierto te digo. Cuando el Señor dice de cierto, nos está recalcando la importancia de lo que quiere enseñarnos. Y dice que aquel que naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire, estos versículos los hemos escuchado mucho, todo el tiempo, hasta lo enseñamos, lo decimos, lo compartimos, pero ¿cuánto de estos versículos lo vivimos? ¿Cuánto? Y el Señor dice, hemos nacido en carne y carne somos. Y en estas condiciones, con todo lo que somos, esto incorruptible, no entrará al reino de los cielos. Es necesario que nazcamos. Y dice, aquel que conoce a Dios, aquel que tiene el amor de Dios, dice, ha nacido de nuevo y conoce a Dios.
Entonces aquí nos está hablando, dice que el que naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, porque en lo incorruptible no puede poner Dios su amor eterno, su amor perfecto. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Morir a la carne. Morir a esos sentimientos que tenemos como hombres, que hemos albergado en nuestro corazón, que hemos alimentado, como el odio, esas pasiones que nos han llevado a cometer pecados que tal vez ni siquiera ya nos recordemos, hermanos. Hemos vivido y hemos sido hijos del padre de la mentira, porque lo hemos alimentado de esa forma, porque el amor de Dios no estaba en nosotros, porque había un amor de hombre. Porque saben que el primero en amarse éramos nosotros. Porque somos egoístas. Porque no sabíamos dar ese amor perfecto, ese amor que edifica, ese amor que sana, ese amor que estructura cosas nuevas todos los días. No lo sabíamos. No teníamos la capacidad. No estábamos llenos de ese amor. Pero el Señor dice, tenemos que nacer de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, Dios saca ese corazón de hombre para poner el suyo, para capacitarnos, para equiparnos, para poder amar como Él ama. Y cuando Él ama, nosotros vimos, Él no vino a ponernos condiciones. Él fue hasta la muerte de cruz en obediencia por amor a nosotros. Y entonces dice, lo que es nacido de la carne. Nosotros ya no somos carnales. No podemos seguir pensando como el mundo piensa. No podemos seguir estructurando pensamientos de hombre cuando los pensamientos de Dios están en nosotros. El Señor dice, lleva cautiva mi mente a tu mente, Señor. Yo he puesto mis pensamientos que son de bien y no son de mal. Entonces, ¿por qué seguimos pensando mal? Un día estábamos yendo a Corumbá y comenzamos a hablar así entre las hermanas, y de pronto en la charla nunca había una cosa, no, lo vamos a hacer, hagamos, no había. Y le digo, wow, me doy cuenta de algo, hermanas. ¿Qué, pastora? Todo lo que hablamos es malo. ¿Por qué siempre tenemos pensamientos negativos, malos? Si la mente de Cristo está en nosotros, deberíamos pensar como Él. Estas cosas son pasajeras. Debemos buscar lo eterno. Entonces, miren, no en vano hemos pasado esta pandemia. No podemos quedarnos como estábamos, de verdad. Tenemos que aprender a amar una vez más como Él nos ama. No es difícil, porque el Señor está en nosotros. Nos ha dejado a su Paracleto, al Espíritu Santo. No dejemos de oírle a Él. Amén. Volviendo al principio, ¿cuál principio? ¿De qué estamos hablando esta mañana? Primera de Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Hemos recibido el Espíritu Santo, pero no hemos recibido el Espíritu del mundo. Más bien el Espíritu del mundo fue arrancado de nosotros para poner el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo yo voy a saber lo que hizo Dios por mí? ¿Cómo voy a saber que soy coheredera? ¿Cómo voy a saber que el Señor me ha restituido al lugar del origen donde Dios nos ha formado? Donde el Señor dijo, toda esta creación es para ustedes, enseñoréense. ¿Cómo voy a saber? Era necesario nacer de nuevo. Era necesario que el Espíritu de Dios se toque con el mío, con el del hombre, y entienda, lo vivifique, lo fortalezca, lo levante, para entender las cosas eternas. Y dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ya no comenzamos a hablar lo que yo sabía. En nuestras congregaciones hay gente profesional, gente que tiene ciencia, conocimiento, pero ya no hablamos con el conocimiento adquirido por la universidad. Ya no hablamos como hablábamos antes. Hay gente indocta, cursado hasta básico, pero que hoy habla con sabiduría la palabra de Dios, porque el amor de Dios lo ha capacitado, porque el amor de Dios ha enviado a su Santo Espíritu para que le enseñe.
Y dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando, ¿qué dice, hermanos? La parte roja, acomodando. Ah, qué lindo, el pastor es un siervo fiel. Todos mis amados, a ver, acomodando. ¿Qué querrá decirnos el Señor? De verdad nosotros actuamos como seres espirituales, llenos del amor, del Espíritu del Señor. Saben, muchas veces caminamos en nuestra fuerza, teniendo una fuerza poderosa que nos impulsa a andar. Amados, algo tiene que llegar a nuestro corazón esta mañana, y es que no podemos ser los mismos. Saben, es triste cuando caminamos por todo lado y vemos rostros de hierro, de fierro, frío. Bendiciones, hermana, te amo, hermana. Y no sientes nada. Qué grave. Y como al principio les dije, el Señor me confrontaba. Si yo soy amor y mi esencia es amor, y esa esencia está en ti, ¿qué clase de amor tenemos? Me confrontó mucho esa respuesta en mi mente. Entonces, si yo nací en el Espíritu, tengo que acomodar todo a lo espiritual. Ya no vale, este tiempo ya no vale que metamos las cosas del mundo. Ya no vale, era así. Ya no vale, yo creo que era así. No, no vale. Es tiempo de someternos a la palabra por amor al Señor. Amén. Lo más impresionante en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo maravilloso es que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, Él nos llena de poder. ¿Pero de poder para qué? Para amar. Poder para vencer el odio. Poder para vencer la falta de perdón, poder para vencer a la amargura, poder para vencer los malos pensamientos, poder para dejar de murmurar, poder para dejar de chismear, poder para todo. Él hace que nos empoderemos de Él, de todo, para poder vencer. Por eso el Señor dice que somos más que vencedores. Amén. Fíjense el amor que Él tiene. Él no nos quiere dejar como desvalidos, no nos quiere dejar como debiluchos, sino quiere una iglesia fuerte que crea y sea llena de su Santo Espíritu. Amén. Y miren, nos da poder. Sin este poder yo voy a ser incapaz de amar. Y dice de poder, de amor. Al que me ofende, yo tengo que ser intencional y amarlo, perdonarlo, dejar pasar la ofensa. Qué difícil en el mundo cuando había el espíritu de venganza en nuestro corazón y lo que me haces te lo voy a hacer. O algún día alguien te lo va a hacer. Pero hoy tiene que ser algo diferente. Dice que debo aprender a soportar aún al insoportable. No lo voy a poder hacer si no estoy capacitada, fortalecida, equipada con el amor de Dios. Solo esta clase de amor es la que me ayuda a mí a caminar, es la que me ayuda a perdonar, es la que me ayuda a levantar las manos y darle gracias, porque un día Él se ha fijado en mí. Amén. Y de dominio propio. Ay, esto me encantó. ¿Saben por qué? Porque tú has de tomar el control de tu ser. Y si has de querer volver a odiar, tú vas a controlarte y vas a ser intencional, vas a decir, el Señor dice que yo debo amar aún a mi enemigo. Entonces no puedo dejar la palabra a un lado, ¿no? Mi enojo, mi rabia, no. En todo me debo someter a Dios. En todo. Es difícil, hermanos. Es difícil. Porque siempre está el pensamiento del hombre y el querer del hombre. Pero no hay nada imposible.
porque Él nos da el poder para hacerlo, nos da el amor para soportarlo y el dominio propio para controlarlo. Amén. Entonces el amor de Dios activa la capacidad de amar en el hombre. Amén. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí nos está haciendo reflexionar el Señor, nos está mostrando una condición en la que deberíamos estar y en la que Él ha estado con nosotros desde un principio. Y dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado primero. Yo cuando estaba en el mundo no sabía amar a Dios, porque yo iba detrás de los ídolos, iba detrás de cualquier fe superficial que me decían que era bueno, hasta Feng Shui, no sé qué cosas he estudiado. Yo no lo conocía a Él, pero dice: el que lo conoce a Él nace de nuevo y ama a Dios. Y entonces aquí me está diciendo: si no, ¿sabes qué? Te quiero hacer un pequeño recuerdo. Él te amó primero. Aún en medio de tu inmundicia, aún que estabas muerto en tus delitos y pecados, ahí te amó el Señor. Él no te discriminó, Él vino por nosotros. Y dice: Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio vivo. Jesús sabía que venía. Jesús sabía que tenía que llegar hasta la muerte de cruz para que nosotros hoy, los que creamos en Él, los que creemos en Él, permanezcamos firmes en ese amor. Ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera. Y dice: amados, si Dios nos ha amado así, miren la condición que nos pone, ¿no? Juan nos está hablando y dice: si Él nos ha amado así, ¿de qué otra manera podríamos amarlo nosotros? ¿Será que lo podemos amar menos? Pero Señor, me siento incapaz de amar como tú amas, porque yo no daría la vida por nadie, Señor. No creo que soy incapaz. Pero acabamos de leer que el amor de Dios nos capacita para amar como Él ha amado. Entonces, hermanos, tenemos que afirmarnos en la palabra del Señor. Y dice: debemos también nosotros amarnos unos a otros. Otra vez está haciendo recuerdo el segundo mandamiento que nos dice que toda la ley se cumple en este mandamiento: que ames al prójimo como a ti mismo. Entonces yo les hago una pregunta esta mañana: ¿cuánto amamos a nuestro prójimo? ¿Estamos dispuestos a dejar pasar la ofensa? ¿Estamos dispuestos a soportar al insoportable? ¿Estamos dispuestos de amar al enemigo? Y claro, la iglesia tiene un enemigo, es el diablo, ¿verdad? No lo vamos a amar a él, sino que nosotros tenemos alguna persona que le caemos chinchi, que no sé, y ahí está, que nosotros creemos que es nuestro enemigo. Pero saben que todo esto puede cambiar si nosotros de verdad amáramos con el corazón de Cristo. Amén. Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea, quiero que veamos la palabra. Tanto amor tiene Dios, nos capacita, nos restaura, nos limpia, nos vuelve a hacer nacer de nuevo, nos da su Santo Espíritu, todo para que estemos firmes para cuando Él vuelva. Nadie ha visto a Jesús, a Dios. A Jesús lo hemos visto como hombre. Y dice Jesús: ¿cuándo conoceremos al Padre? Pero si tú me conoces a mí, me estás viendo a mí, lo estás viendo al Padre. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que perdonar nosotros al que no nos perdonamos. ¿Para qué? Para estar aptos, para poder permanecer en el Señor.
Y si nosotros permanecemos en el Señor, su amor se va a ir perfeccionando en nosotros. Porque es imposible que no pase nada si Él está en nosotros. Es imposible que mi vida no sea transformada. Yo era una fiera, hermanos. ¿Lo ven al pastor René? Le he hecho la vida a cuadros cuando era joven. ¿Y saben cuánto me he arrepentido? Mucho. Y es que el amor de Dios me ha confrontado. Porque he aprendido a ver a mi esposo como autoridad, lo que muchas mujeres no lo hacemos. Porque es mi cabeza. Porque es mi pastor. Amadas, tenemos que vivir la palabra. Yo ayer le decía a un siervo, la mujer, si buscan la palabra idónea, la mujer está hecha, diseñada para ser la contraparte del esposo. No es la que le va a decir, sí, bien papito, hazlo nomás, anda, va. La mujer está para decirle no. Porque si todo fuera así, el hombre se equivocaría y se podría salir del camino. El hombre tiene que ser sabio, yo le decía ayer, porque la mujer, el no de la mujer no es obstáculo. El no de la mujer es para meditar, para preguntarle al Señor, porque ella me dice no, Señor. No para entercarnos, ¿verdad, pastor? No para decir, no, pues vos nomás quieres decidir, vos nomás haces. No, quien nos hace entender esto es el amor de Dios. Por eso somos ayuda idónea, porque somos las conocedores de sus debilidades, de sus fortalezas, de sus cualidades, de sus defectos, de sus virtudes, de sus dones, de sus levantadas y sus caídas, de sus victorias y sus derrotas. Es la única, la esposa, la que lo puede enfrentar y decirle, sabes que estás haciendo mal, no es así. Pero ¿quién nos hace entender eso? Si no es el amor que está en nosotros, el que cambia nuestra manera de pensar, el que destruye esos engaños, esas mentiras que levantamos las mujeres y nos victimizamos. Cuando Dios nos ha hecho de la costilla del hombre, dice Adán, ahora esta es carne de mi carne, sangre de mi sangre. ¿Quién más le puede conocer a Él que nosotros? Y ahora esto yo lo llevo a la iglesia. ¿Quién mejor que nosotros, su iglesia, puede conocer a Dios? ¿Quién mejor que nosotros de saber del poder que tiene Dios, que ha resucitado a muertos? ¿Quién puede entender esas locuras? El carnal dice, para él es locura. Amada iglesia, nuestra vida refleja toda nuestra relación con Dios. Y de lo que vayamos a hacer y testificar y dar testimonio, muchos pueden convertirse y afirmarse en el Señor. Dicen esto, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, que nos da, hemos dicho, poder, amor y dominio propio. Entonces cada día el amor se va a ir perfeccionando, porque vamos a entender el propósito de Dios para con su iglesia, el propósito de Dios de perfeccionarnos a nosotros en ese amor que nos capacita para amar a nuestro prójimo, para cumplir toda la ley. ¿Quién cumplió toda la ley, hermanos? Jesús. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque no escatimó su vida por amor a nosotros. Porque lo dio todo, porque de tal manera nos amó. Dice, ese amor es increíble, pero a ese amor vamos a llegar. Dice 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ya estamos viendo el inicio de muchas cosas, la tierra, estamos oyendo noticias, los virus, muchas cosas que alimentan nuestra mente, nuestro conocimiento del mundo. Pero el Señor dice, de esto aprended. Ved la higuera, vean Israel.
Estos son los tiempos. Va a haber apostasía. Sin que antes nos dicen, no va a venir el Señor sin que venga la apostasía. La apostasía no se va a llevar en el mundo. La apostasía va a ser en iglesia. Aquellos que un día han confesado con fe que Jesucristo es su Salvador, van a dar media vuelta atrás. La apostasía, divorcio, yo rompo con Dios. No, ya no creo que va a volver, no creo. Y esa es la apostasía que va a vivir este tiempo la iglesia. Pero el amor de Dios es el que nos va a ayudar a permanecer firmes en esa fe, en ese amor para esperar la venida del Señor. Y dice, sed sobrios y velad en oración. Sobrios porque no voy a beber el vino de Babilonia, sobrios porque no voy a beber el vino del mundo, sino que voy a aprender a leer su palabra, voy a aprender a gozarme y deleitarme en la palabra del Señor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando vemos esta palabra ferviente, dice, sé intencional. Te cae mal, igual rompe, no le des gusto al diablo. Rompe y acércate y dile perdón, reconoce tu error. Hoy, hermanos, todos nos justificamos, nadie quiere recibir una exhortación. Y levanto mi mano. Muchas veces yo lo he hecho. Porque es difícil, y reconozcámoslo, es difícil decir yo me he equivocado. Pero saben que el amor de Dios nos ayuda a hacerlo. Y el tiempo de la pandemia para mí ha sido un tiempo muy lindo de derrotar ese sentimiento. Mi esposo me decía algo y yo le decía, pero tú pues, tú. O sea, yo me estaba justificando primero con él. Y aprendí a decirle, perdona mi hijito, porque yo me he equivocado. Entonces seamos intencionales. Aquí dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Voy a ser intencional para amar a aquel que habla mal de mí. Voy a ser intencional para amar a aquel que se levantó contra mí. Amén, iglesia. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuánto pecamos, hermanos? Ninguno podría levantar la mano y decir, no, yo ya no peco. Y el otro día también fui confrontada con eso. Porque la palabra del Señor dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Cuántas cosas buenas que sabemos hacer no lo hicimos? Pero aquí nos alienta el Señor y nos dice que debemos ser llenos del amor del Señor. Amén. El fruto del Espíritu Santo en nosotros va a producir, el primer fruto es el amor. Me voy a gozar porque amo. Siento paz porque estoy bien con todos. Tengo paciencia para soportar a lo insoportable. Tengo que ser bueno, tengo que ser intencional. Tengo que producir frutos de bondad y fe. Y contra tales cosas no hay fe, dice, no hay ley. Nadie me va a juzgar por cuánto he amado menos o poco, sino que debo ser intencional. Gálatas 5:13 dice, y meditemos en la palabra, hermanos, porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados, fuisteis llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nos hemos olvidado, hermanos, que todo lo que hacemos lo debemos hacer por amor a Dios. Y algo más nos dice el Señor, que debemos hacerlo con excelencia, todo, aún trabajando en el mundo como para Dios. Porque toda la ley en esta palabra se cumple. Y quiero que la leamos juntos. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
No tenemos que envidiar a nadie nada, no tenemos que envanecernos de nada, porque hoy día hemos aprendido que el amor es de Dios. Los dones son de Dios. Las virtudes que tenemos son de Dios. Todo es de Él. Le demos gracias a Dios. Amén. Padre Santo, nos pongamos en pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por alentarnos, Señor. Una vez más, Señor. Reconocemos, Señor, que sin tu amor de verdad no habíamos podido vencer, Señor, las cosas de este mundo. Porque tú las venciste por nosotros, Señor. Tú nos arrancaste del mundo para ponernos en tu reino de luz, de amor, de paz, Señor. Tú permitiste, Señor, que podamos nacer de nuevo para ver tu rostro, Señor. Para poder hoy alabarte, Señor, y decir, Señor, que anhelamos en nuestro corazón tu santidad, porque tú nos hiciste santos, Señor. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. 3 veces santo, Señor. Tu santidad va más allá de lo que mi mente puede imaginar. Tu santidad es eterna, Señor. Tu amor es eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ese amor que nos fortalece. Ayúdanos a permanecer en ese amor que nos da vida. Necesitamos de ti cada día, Señor Jesús. Necesitamos de ti, Señor. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, guíanos. Si tú no nos llenas del poder, ¿cómo vamos a poder vencer, Señor, lo que viene? Tú eres nuestra fuerza, Señor. Yo te doy gracias, papito. Gracias, Señor, porque a través de tus palabras, Señor, sin necesidad, Señor, de ir más allá, Señor, estamos en el lugar santísimo, donde no hay luz y tu presencia lo alumbra todo, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, por permitirme estar en este lugar, Señor. Gracias, bendito Dios, por ser tú quien habla nuestra vida, Señor. Levanta tu manito y dile: Señor, anhelo de tu amor. Lo que no es tuyo, arráncalo, Señor. Quítalo de mi corazón. Quiero que hoy inundes mi corazón con tu amor, Señor. Fortaléceme, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Sin ti no podría vencer lo que viene, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por cada día de vida, Señor, que tú añades, Señor. Gracias porque derramas sabiduría de lo alto, Señor. Tu amor nos capacita y nos da el discernimiento de tu palabra para entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Y si tú tienes algo que decirle al Señor, díselo hoy día. Hemos fallado muchas veces, hermanos. Pídele perdón por las veces que le hemos fallado. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hicimos. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestra maldad, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Levantamos nuestras manos, Señor, para decirte, Señor, una vez más: nos rendimos delante de ti, Señor. No hay lugar más hermoso, Señor, que estar a tus pies. No hay lugar más hermoso que estar contigo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor. Amén. Mis hermanos amados, hoy día vamos a...